Las pedagogías otras son otras pedagogías respecto de las pedagogías hegemónicas, la educación bancaria, las dinámicas que por lo general han impuesto los estados, las dinámicas mercantiles de una educación de tipo bancaria, como la denominaba Freire. Son otras pedagogías porque ensayan modalidades de aprendizaje y enseñanza, de investigación-acción, de indagación en torno a los territorios donde se sitúan, recuperando saberes populares, comunitarios, raizales, es decir, arraigados en los ámbitos donde se reproduce la vida en común y bajo lógicas que no necesariamente se emparentan con lo estatal ni tampoco con lo mercantil. Por eso hablamos de pedagogías que, como decíamos en la pregunta anterior, dialogan con pedagogías ancestrales. Ahí hay una primer clave, ¿no? Cómo pensar en aquellas pedagogías que nos reenvían al buen vivir, al vivir sabroso, es decir, pedagogías otras que recuperan saberes desde la ancestralidad de los pueblos originarios, de las naciones indígenas, pero también de los saberes propios de los pueblos negros o afro, palenqueros, de repúblicas cimarronas, de un conjunto de territorialidades que no lograron del todo ser subyugadas, sino que fueron retaguardias activas desde donde se lograron reconfigurar estos saberes, estos conocimientos, estas culturas, en muchas ocasiones desde la oralidad, en otras a partir de dinámicas apartadas de la semántica, de lo que es la cultura verborrágica o puramente libresca o grafocéntrica, propiamente de Occidente e impuesta por Europa, ¿no? Entonces, recuperar, cartografiar, dar cuenta de estas pedagogías es clave. Las llamamos pedagogías del buen vivir, pedagogías del vivir sabroso, también pedagogía de la tierra, en el sentido de romper con una división del trabajo que ha impuesto el capitalismo, pero también la lógica patriarcal y colonial, entre una élite, una minoría que produce saberes abstractos, desanclados, muchas veces elitistas, y una mayoría a la que se le impone por lo general el puro trabajo manual para hacer fuerza de trabajo explotable. Bueno, por el contrario, estas pedagogías de la tierra lo que intentan es reaprender de esa gran escuela a cielo abierto que es la madre tierra, la Pachamama, la propia naturaleza. Como decía José Martí, aprender no solo el alfabeto de las letras, sino también aquel alfabeto de la propia naturaleza, y pensar el buen vivir en una clave donde la soberanía alimentaria, el vínculo más armónico con la naturaleza, una temporalidad ligada a lo estacional y no tanto a lo cronometral, puede ser un puntal clave para romper con esa separación estructural y desencuentro entre el campo y la ciudad, pensar en saberes que puedan permitirnos reconstruir ese ciclo vital de la producción, la distribución y el consumo desde una óptica responsable, cooperativa, colaborativa, ambientalmente no contaminante, con una alimentación sana. Y muchas veces perdemos de vista que cultura y cultivo tienen una misma raíz etimológica, ¿no? Entonces, una pedagogía de la tierra y del buen vivir también es una pedagogía que cultiva las rebeldías, pero que al mismo tiempo involucra una cultura de la disidencia. Tiene que ser también una pedagogía o pedagogías críticas que involucren una despatriarcalización. Por eso nos parece clave dentro de estas pedagogías la perspectiva de los feminismos y las disidencias, es decir, una pedagogía despatriarcalizadora que problematice y combata las masculinidades hegemónicas, no una pedagogía exclusivamente de las mujeres, ¿no? Sino que involucre al conjunto de la humanidad, que incluso ponga en cuestión el antropocentrismo, ¿no? Desde una perspectiva donde precisamente los feminismos y disidencias vienen a plantear un vínculo y un diálogo muy fuerte en términos de la autodefensa de la vida, no solo humana, sino también de las formas de vida no humanas, ¿no? En ese sentido, también es una pedagogía que requiere ser antiadultista o
por la positiva, porque un eje clave es asumir que son pedagogías no solo de la denuncia, sino también, como diría Freire, del anuncio. No solo del cuestionamiento, la crítica radical de todas estas lógicas de desigualdad y de injusticia que hoy predominan a nivel global, sino al mismo tiempo del anuncio de lo nuevo, de la prefiguración de aquello a lo que se aspira como horizonte. Por eso decimos que son pedagogías prefigurativas, porque anticipan aquí y ahora formas de producción de conocimiento, de investigación, de aprendizaje, de resignificación y de diálogo de saberes, en donde las lógicas jerárquicas, la dinámica de mando y obediencia, la elitización se quebranta en favor del protagonismo popular. Son pedagogías que propician la organización, que propician el diálogo y el encuentro, el anudamiento y la reactivación de todos aquellos saberes y conocimientos que tienden a ser subalternizados por la educación hegemónica y diría en ese sentido que apuntan al autocuidado colectivo y a la reproducción de la vida en común. Son además pedagogías que conciben a las organizaciones, a los movimientos populares y a las comunidades como intelectualidades colectivas. Tenemos que poder descentrar la mirada de lo que es la visión o el imaginario tradicional del maestro, la maestra o el educador o educadora como un individuo y resituar a las organizaciones, a las comunidades y a los pueblos como intelectuales colectivos que a diario producen conocimiento y sobre todo forjan conceptos de lucha que brindan respuestas frente a esta crisis civilizatoria por la que transitamos y cartografiar esos saberes, esos conceptos y categorías de lucha, mapearlos para que brinden una respuesta inédita y viable frente a la crisis multidimensional que vivimos, es más urgente que nunca, y por eso decimos que son pedagogías críticas, pero también para la intervención activa en la realidad y para revolucionar todo aquello que deba ser cambiado.